Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración, a acercarnos a tu palabra, Señor, y a todo el mensaje que tú dejaste en ella, Señor. Queremos honrar y glorificar tu nombre, Dios mío, en esta mañana. Te pedimos que tú nos asistas en medio de nuestras necesidades, Señor, y que este servicio glorifique y exalte tu santísimo nombre, Señor. Apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino, cuida de ellos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, Señor. En nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, hermano, continuamos con el estudio del segundo capítulo de la Confesión de Fe de 1689. Hoy vamos a continuar con este primer párrafo. Estamos en la página 10, acá en la página 10, el primer párrafo, donde dice: de Dios y de la Santa Trinidad. Habíamos dicho que este capítulo tiene 3 párrafos, que el primero se refiere básicamente a los atributos de Dios, que hay más de 30 atributos resumidos en este primer párrafo. El segundo párrafo se refiere ya básicamente a uno de esos atributos, se concentra en eso. Y en el tercer párrafo ya se concentra en el tema de la Santa Trinidad. Habíamos comenzado en la clase pasada con el estudio de estos 30 atributos. Son extremadamente abarcadores estos atributos. Fuimos tocando algunos de ellos en la clase pasada. Hoy vamos a continuar. Esperemos que lo concluyamos en la próxima clase, porque más o menos lo que podemos es ver son alrededor de entre 17 y 20 diapositivas. Hoy hay mucho más que esa y todavía falta la última parte de este primer párrafo. Pero bueno, la idea no es de apresurarnos, sino tratar de ir barriendo lo más explícitamente cada tema. Nos habíamos quedado en la semana pasada en esta pregunta, ¿no? Porque habíamos dicho que este párrafo, vamos a leerlo de todas maneras. Este primer párrafo del capítulo dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Bueno, indudablemente que está sumamente abarcador este primer párrafo. Vamos a tratar de abarcar todo lo más que podamos en adentrarnos un poquitico en estos atributos del Señor. Y bueno, nos habíamos quedado en esa pregunta porque nos dice que Dios es infinito, invisible, que es un espíritu. Y en la Biblia nos pudiéramos hacer esta pregunta: bueno, ¿cómo es posible si es invisible, no tiene forma corporal, no tiene dimensiones, como la Biblia nos menciona entonces que tiene manos, que tiene ojos, que tiene oídos, además que algunos sentimientos como su lamento, su amor, su misericordia? Y bueno, nos habíamos quedado en esa pregunta y habíamos visto que la respuesta, bueno, estos algunos textos que mencionan estos temas, dice: las palmas de la mano, en sus manos están las profundidades de la tierra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Así, hay muchísimos más versículos que mencionan estos temas de las manos, los ojos, los brazos, los oídos del Señor, y que pudiéramos preguntarnos: bueno, si no tiene forma corporal o dimensiones espaciales, ¿cómo es que no tiene
es un espíritu, y el mismo Jesucristo dijo, un espíritu no tiene cuerpo, no se puede ver. Entonces, ¿cómo es que la Biblia nos dice eso? Bueno, es que sencillamente el Señor, en su perfecta manera de expresarse a los hombres, buscó un lenguaje comprensible a los seres humanos. Dice, cuando la Biblia menciona estos aspectos referentes al cuerpo de Dios o sus sentimientos, lo hace de manera metafórica, es en un lenguaje antropomórfico, es una forma de ayudar a comprender conceptos divinos abstractos mediante imágenes y analogías familiares comunes a los seres humanos. Si el Señor nos hubiera hablado, así como dice Pablo cuando él fue arrebatado en 2 Corintios 12, 2 al 4, dice que narra esa experiencia que tuvo Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, y dice que escuchó palabras inefables. Imagínense ustedes que ese hubiera sido el lenguaje que hubiera usado el Señor a revelarse a los profetas para que hubieran escrito la Biblia. Para nosotros fuera un libro como que estuviera escrito en árabe y nosotros hablábamos español. Es decir, sería algo incomprensible para los seres humanos, pero Dios, teniendo en cuenta la limitada capacidad humana, buscó una manera comprensible para poner en la Biblia todo lo que Él quiso dejar a su creación como un legado, como una guía para los seres humanos. Dice, al describir a Dios con parte del cuerpo, sentimientos humanos, no se debe tomar como descripciones literales. La Biblia emplea este lenguaje figurado para facilitar la comprensión de un ser espiritual y conocer acerca de su naturaleza. Sirve para hacer más accesibles y comprensibles los aspectos de la divinidad que de otro modo serían demasiado abstractos para comprender. Cuando la Escritura, entendiendo a nuestras circunstancias, expresa el hecho de que Dios oye, diciendo que tiene oídos, o de que ejerce poder atribuyéndole manos, es claro que hablan metafóricamente, porque en el caso de los hombres las facultades espirituales se ejercen por medio de los órganos del cuerpo. Así, si queremos que Dios, ver en Dios que tiene poder, bueno, generalmente el poder nuestro lo expresamos con nuestro cuerpo, con nuestras manos. Por tanto, la manera que buscó el Señor para reflejar esos aspectos, buscó una analogía con los seres humanos, y de esa manera que nosotros pudiéramos comprenderlo sin ningún problema. Dice, cuando ellas hablan de que se arrepiente, que tiene celo o que se aflige, usa un lenguaje también metafórico, enseñándonos que Él obra con nosotros como lo haría un hombre afectado por tales pasiones. Acuérdense que Dios nos hizo a su semejanza, y de tal manera que nosotros fuéramos, que nosotros entendiéramos la manera con que Él actúa. Bueno, buscó ese lenguaje también en referente cuando se habla de los sentimientos, para nosotros comprender la divinidad de Dios de una manera asequible. Bueno, otra de las atributos que vemos en este primer párrafo de este segundo capítulo es la infinitud de Dios. Fíjense, la infinitud de Dios en varias cosas. Dice, Dios es inmutable. ¿Hasta cuánto es inmutable? No, es infinita la inmutabilidad. Es decir, esta condición de infinitud la vamos a ver en todos estos atributos. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, en todo lo infinito, santísimo, sapientísimo, liberísimo, absoluto. Miren, le habíamos dicho en la clase anterior que casi todos estos atributos que resumieron los que elaboraron esta confesión de fe fueron apoyados en textos bíblicos, que con mucha facilidad vemos que lo que hicieron fue hacer un resumen de todos estos atributos a lo largo de toda la Biblia, y lo fueron, es decir, lo resumieron en este párrafo. Dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Es decir, ahí vemos que en la misma Biblia dice que Dios es inmutable. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Sí, también su misericordia, porque el actuar del pueblo de Israel era digno de que Dios lo hubiera consumido, pero gracias a que Él es inmutable y misericordioso, así mismo
fue paciente con el pueblo de Israel. Dice, este atributo de Dios se puede definir como su naturaleza inmutable y absoluta. Dios no cambia con el tiempo, es inmutable, no tiene límites inmensos. Por tanto, también podemos ver cualquiera de esos atributos como que son infinitos y siempre ha existido y siempre existirá, es eterno, es decir, no tiene ni principio ni fin. Su naturaleza es imposible de comprender completamente por la mente humana, es incomprensible, tiene todo el poder, todopoderoso. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa condición de todopoderoso, tanto en los cielos como en la tierra, que la ejerce, y no hay nadie que le diga, que le cuestione nada. Dicen, todos sus atributos es infinito, puramente santo, o decir santísimo, infinitamente sabio, sapientísimo, y actúa con total libertad, liberísimo, y soberanía absoluta. Dice en Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Sí, ahí lo vemos con claridad, soberano sobre toda su creación. Apocalipsis 4:11 también nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sí. Dominio absoluto, todopoderoso sobre toda su creación, y es como que usted hace algo de sus propias manos y después decide hacer con él lo que usted desea, porque sencillamente si usted fue el creador está en el derecho de ejercer sobre esa creación suya su voluntad. Bueno, algo parecido a acá es lo que nos está diciendo la palabra. El Señor digno es de recibir toda la gloria, por supuesto que la merece, y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, una pregunta que pudiéramos hacer, ¿por qué se dice que Dios es inmenso? Si habíamos dicho, oye, es un espíritu, no tiene forma corporal, no tiene dimensiones espaciales, bueno, ¿cómo podemos decir entonces también que es inmenso? Si no tiene esas dimensiones espaciales que nosotros podemos decir, es de este tamaño, o es de este, o es de este. Ajá, pero falta algo ahí. Sí. Usted puede decir que Dios es inmenso, sí, porque no tiene, pero hay algo más que nos puede hablar con claridad de esa condición de Dios que nosotros podemos, es inmenso. ¿Alguien se atreve a decir algo ahí? Bueno, la respuesta la podemos encontrar en otros atributos del Señor que nos hablan con mucha transparencia de por qué Dios podemos decir que es inmenso. Dice, aunque Dios no tiene dimensiones espaciales, podemos decir que Dios es inmenso, no en términos de tamaño o espacio, sino en su poder, en su presencia y naturaleza. Su inmensidad se refiere a su soberanía, a su capacidad de estar en todas partes, saberlo todo y tener control sobre todo, sin estar limitado por las dimensiones físicas. Es una grandeza que trasciende al espacio y al tiempo. Mire acá lo que nos dice 1 Reyes 8:27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Esto lo dijo Salomón cuando terminó el templo. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, ahí Salomón con mucha transparencia dice, el tamaño de Dios es tan grande que cómo vamos a pensar que en este templo que hemos hecho de manos de hombre va a ser capaz de encerrar la inmensidad de Dios. ¿Cómo podemos explicar que Dios es omnisciente y omnipresente? Casi que la respuesta la hemos dicho, pero bueno, de todas maneras, para saber si estamos agarrando algo del contenido, ¿cómo podemos explicar que Dios es omnisciente y omnipresente?
A ver, pastor, saque la cara ahí por la congregación ahí que está. ¿Cómo explicar que Dios? Sí, sí. La que lo explica. Sí, pero si yo le digo, bueno, es verdad, ahí en la Biblia encontramos respuesta a todo lo que estamos viendo, pero ¿cómo, qué podemos extraer de la Biblia para poder explicar que Dios es omnisciente y omnipresente? El concepto de omnisciencia y de omnipresencia es lo que tú me estás pidiendo. Sí, Estoy tratando de entender la pregunta, ¿no? Para poderla responder. no precisamente el concepto. ¿Cómo podemos explicarlo? Es decir, ¿qué atributo tiene Dios que explica esos otros atributos que es su omnipotencia. El hecho de que sea omnipotente es que todo lo puede. Si todo lo puede, entonces tiene que ser omnisciente, tiene que ser omnipresente. Es decir, no hay una independencia de un atributo de otro. Es decir, algunos de esos atributos es tan grande que le da cabida a otros atributos que tiene el Señor. Es decir, hay una unidad tan estrecha entre esos atributos que podemos entender la infinidad de Dios. Es infinito en todos sus atributos. Nos permite un poco tener claridad de cómo es Dios, puede estar en todos lados de manera absoluta y plena a la misma vez. Es decir, a veces nos cuesta trabajo. Yo de verdad a veces me decía, Dios mío, ¿cómo tú puedes? Sí, un poco que cuando empecé mi vida cristiana me hacía muchísimas preguntas. Decía, ¿cómo puede Dios, si alguien se arrodilla o no tiene que estar de rodillas a orar? ¿Cuánta gente a la vez en el mundo estará en ese mismo instante orándole al Señor por diferentes motivos, clamando a Él por diferentes cosas? Y cómo Dios puede a la misma vez, uno en África allá, el otro en Alaska, en el extremo del continente americano. Es decir, ¿cómo puede Dios a la vez escuchar la oración de sus hijos en los diferentes lugares a la misma vez? Bueno, a veces de verdad que me costaba trabajo entender eso, pero también era mi ignorancia de muchas de las cosas de estos atributos. Dice, entender la infinitud de Dios en cuanto al espacio nos permite entender, si Él está en todos lados, nos permite entender que Dios es omnisciente y omnipresente, que Dios está en todo lugar de manera plena a la misma vez. Mire lo que nos dice Jeremías 23, 23 y 24. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondrijo que yo no lo vea? Yo lleno, no lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra. Es decir, disculpen que no, la pronunciación no le quitó el sentido. Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Así, con claridad diciendo, oye, yo estoy en todos lados, lo mismo en el cielo que en la tierra. Mire también lo que nos dice el Salmo 139, 7 y 8. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrada, he aquí, allí tú estás. Y donde quiera, el Señor está. Por tanto, la infinitud de Dios en sus atributos nos permite entender que Él está en todos lados, puede estar al tanto de todas las cosas, comprenderlo todo, y que nada le sea ajeno a nuestro Dios. Dice, Dios es eterno, otro de los atributos que estamos viendo en este párrafo. Dice, Dios ha existido desde antes de la creación del mundo. Él es eterno, es infinito en cuanto al tiempo. El tiempo es parte de la creación, pero Dios es atemporal. Dice en Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y si antes que estuviera, de que Dios creara el universo, ya Dios existía, por tanto no hay fin, ni principio ni fin para él. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Él ya existía y creó lo que nosotros hoy podemos ver. Singularidad de Dios, es decir, el párrafo empieza así, Señor nuestro Dios es un Dios único. Eso le da un aspecto que se distingue, que es la singularidad de Dios, que no hay nada
ningún Dios de lo que la humanidad le llama a Dios tiene estas características. Dice, no hay sino un solo Dios. El Dios vivo y verdadero, este Dios es una unidad absoluta e incapaz de división. Habíamos dicho en la clase pasada que hay términos que se usan refiriéndose así, cuando estudian la Biblia, referente a la deidad de Dios o a la Trinidad de Dios, lo cual no quiere decir que hayan tres dioses ni que hayan dos dioses. Es un Dios único, que existe una unidad, nos cuesta trabajo comprenderla, entenderla, pero la Biblia enseña que hay un solo Dios. Las Escrituras solo revelan la existencia de un solo Dios. Debe haber una causa primera, pero en ningún lugar usted encuentra una evidencia de que haya más de una causa. Nos habla de un poder, una inteligencia y perfección absoluta en la creación. No de dos, no dicen, se reunieron 3 o 4 dioses y crearon los cielos, la tierra, el mar, no. Se habla de un solo Dios que creó todas las cosas. Dice un gobernador moral, por supuesto, ¿quién fue el que dio los mandamientos? ¿Quién fue el que le dio la ley a Moisés? Si no fue el Señor. Dice, un gobernador moral, pero ni en el argumento teológico ni en el moral sugieren más de uno. Es decir, no hay una fuente ajena a Dios que nos dé esa guía perfecta que nos dio el Señor en su palabra. Dice, la creación en toda su latitud es un sistema que revela unidad absoluta. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjense que no dice dos, él y el hermano, él, no, Dios. Solamente nos habla de Jehová el Señor. Dice, este Dios es un espíritu libre y personal, sin miembros ni pasiones. Todos los argumentos que establecen la existencia de Dios se unen a las Escrituras para afirmar que es un espíritu personal distinto al demonio. Sabemos que los seres humanos tenemos, sí, los seres vivos, tenemos espíritu de vida, soplo de vida, que tenemos una parte espiritual, pero nada que ver al espíritu o comparable al espíritu de Dios. Dios en su creación nos quiso que nos pareciéramos en algunas cosas. Bueno, tenemos espíritu igual que Él, pero el espíritu nuestro en nada tiene de compararse con la perfección y las características que tiene el espíritu de Dios. Dice que posee un grado de perfección infinita. Nosotros todo lo que tenemos es imperfecto y finito, por tanto no nos parecemos en nada en esas cosas del Señor. Dice, la naturaleza de la materia y sus efectos no corresponden a las infinitas perfecciones absolutas que son propias de la esencia divina, tales como la simplicidad, inmutabilidad, unidad, omnipresencia, etc. Sin nada de eso nosotros tenemos en nuestra condición humana, porque son solamente únicos atributos del Señor. Posee todas las perfecciones absolutas por sí mismo. Es decir, ¿quién le dio esas perfecciones absolutas al Señor? Él mismo. Y posee todas las perfecciones necesarias a su relación con sus criaturas. Es decir, Dios no le falta nada, no le falta ningún conocimiento, ninguna condición para relacionarse con sus criaturas, porque en su perfecta y absoluta perfección, Él tiene todo lo necesario para lograr una relación con su creación, para que haya una armonía de acuerdo a su voluntad. Dice, su naturaleza es perfecta, absoluta y única. Le pertenecen solo a Él, tales como la existencia por sí mismo. Él no necesita de nadie para existir. Incluso habíamos visto en la clase pasada, no necesita que nosotros le sirvamos para Él ser Dios. Y habíamos dicho, no es que estemos diciendo que no hace falta servir a Dios. No, Dios no necesita que nosotros le sirvamos para ser Él mismo. Que es un mandato de nosotros servir en su reino, en las cosas que tienen que ver, ok, pero no tiene que ver nada. Si usted no sirve a Dios, Dios va a seguir siendo Él, porque Él no necesita de nosotros para ser Dios. Es decir, Él depende, su naturaleza depende de Él mismo. La existencia por sí mismo, su inmensidad, eternidad e inteligencia, todo depende de Él. Existe por sí mismo y es absoluto
e independiente, el único dueño que sostiene y dispone soberanamente de todas sus criaturas. Si nosotros apenas podemos ejercer alguna influencia sobre nuestros hijos, que no siempre hacen lo que nosotros le decimos que haga, y los tenemos bajo la cobertura del hogar hasta cierta edad, y después ya perdemos toda autoridad sobre ellos, porque muchas veces hacen contrario a lo que nosotros le decimos. Por tanto, el Señor no se asemeja a nosotros en eso, porque Él siempre tiene el control de todo y domina soberanamente sobre todas las criaturas que son parte de su creación. Pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que Dios ha revelado en su palabra con respecto a sus perfecciones? Bueno, igual, todo lo que nosotros podemos encontrar o todo lo que podemos conocer acerca de los atributos del Señor, lo conocemos porque Él lo puso en la Biblia. Todo lo que digamos es diferente a lo que está en la Biblia es pura inversión, pura imaginación de los hombres. Incluso cuando decíamos también con respecto a su figura, que si es espíritu, no tiene forma corporal ni dimensiones espaciales, cualquier figura que nosotros querramos darle al Señor, yo de verdad que pensaba antes que Dios debe ser alguien con un cabello blanco, largo, con una barba grande. Esa es la imagen que yo tenía del Señor cuando empecé en los caminos de Dios. A partir de que nos vamos adentrando en el conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que es pura imaginación cualquier imagen que concibamos en nuestra mente, cualquier figura que pueda ser pintada por un artista, por muy creativo, por muchos dones que tenga para la pintura, es pura especulación, porque no hay nada que nos diga que Dios es de una u otra manera. Dice, ¿qué es lo que Dios ha revelado en su palabra con respecto a sus perfecciones? Hay tres cosas fundamentales. Se declara que Dios es infinito en su ser. ¿Infinito en qué? En todo. En su conocimiento, en su sabiduría, en su misericordia, en todo es infinito. Puede existir sin limitaciones del tiempo y del espacio. No necesita, es decir, es atemporal completamente, y es eterno y llena toda la inmensidad. Dice, estas son las tres perfecciones comunes a todas las propiedades que pertenecen a su esencia. Es infinito, eterno, omnipresente en su ser, infinito, eterno, omnipresente en su sabiduría, poder, justicia, etc. Pudiéramos agregarle muchas cosas más, pero la infinidad de Dios la podemos ver en muchísimas de sus atributos. Dice, Dios es infinito en su sabiduría y poder, verdad, justicia y bondad. En muchas cosas más, pero bueno, vamos a ver estas cuatro en esta diapositiva. Dice, cuando se dice que Dios es infinito en su sabiduría y poder, entendemos que conoce todas las cosas y que puede hacer todo conforme a su voluntad sin limitación alguna. Nosotros a veces oramos pidiendo al Señor algo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, pero Dios pone en nuestro camino, de acuerdo a su voluntad, lo que Él considera para nosotros lo mejor, y Él sí sabe lo que es bueno o malo para nuestras vidas, pero nosotros en nuestras limitadas capacidades realmente somos a veces hasta ignorantes en la manera que concebimos qué cosa es buena o no para nuestra familia o para nuestras vidas. Pero Dios, en su perfección y en su infinidad de conocimientos, sí conoce lo que es bueno, y sobre todo que puede hacer todo conforme a su voluntad sin limitación alguna. Cuando decimos que es infinito en su verdad, justicia y bondad, queremos decir que posee todas esas propiedades en un grado de perfección absoluta. Si no hay un ápice de error ahí en esos atributos. Cuando hablamos de su inmensidad, con su esencia Dios llena todo el espacio, aunque el espíritu es algo intangible, es decir, que no podemos medir porque no tiene extensión ni dimensiones. Podemos afirmar que la inmensidad de Dios, por ser un espíritu purísimo, dice, la divinidad entera e indivisible y en totalidad de su ser debe estar presente simultáneamente en cada momento de tiempo, en cada punto del espacio. Dios es absolutamente inmenso desde la eternidad. Si no es que Dios es inmenso ahora o que lo fue y ya no lo es decir, absolutamente
lo ha sido y por la eternidad. Está un poco denso el contenido, hermanos, pero estamos hablando de los atributos de Dios. Les decía que este párrafo resume más de 30 atributos. Estamos tratando de pasarle por la ribita ahí para dar una idea a lo que se refieren estos atributos, un poquitico adentrarnos también, apoyarnos en algunos pasajes que nos ayudan a comprenderlo. Pero de verdad que está un poquito denso el contenido. Dice, Dios es omnipresente en todo tiempo. No es que fue en algún tiempo y ahora no lo es, o que lo fue de manera intermitente, no. Dios es omnipresente en todo tiempo a sus criaturas. Dios se manifiesta de varios modos y en diferentes tiempos, lugares, a sus criaturas inteligentes, y entonces se dice que estuvo presente de un modo especial. Así Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiendo. Cristo prometió estar presente donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, y que eso lo encontramos en Mateo 18, 20. Y miren, hay algo importante porque a veces sabemos que Dios nunca llega tarde. Él llega cuando es el momento propicio, y a veces pensamos que Dios nos escucha nuestras oraciones cuando no vemos la respuesta que queremos, y que pensamos que es lo mejor que puede suceder para resolver la situación que estamos poniendo en sus manos. Pero la palabra dice que antes que la palabra nuestra estuviera en nuestra boca, ya Él sabía lo que le íbamos a pedir. Por tanto, Él no es que no oyó lo que le dijimos o que no escuchó nuestra oración, Él quiere estar esperando el tiempo propicio. Y bueno, acá dice que Dios se ha revelado a la humanidad en diferentes formas. Y bueno, vamos a ver algunas de las formas que podemos encontrar en la Biblia en que Dios se ha revelado a los hombres a lo largo de la historia, y la podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice, a través de la creación. Bueno, esa es la revelación general, es decir, la propia creación de Dios es suficiente para conocer qué hubo detrás de esa perfección, de esa belleza, de manera tan perfecta, que hubo una mano, una inteligencia sobrenatural, que hubo un poder sobrenatural. Esa es una de las formas que Dios se ha revelado, pero también hubo apariciones físicas, lo que se le llama teofanía. Dios se presentó en formas visibles y tangibles. Ejemplo, en la zarza ardiente, el ángel de Jehová, que hay en diversas ocasiones. Dios apareció en forma de ángel, por ejemplo, a Agar en Génesis, a Abraham en Génesis también, a Gedeón en Jueces. En la nube y en el fuego, bueno, cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto, y que bueno, en las noches se aparecía la columna de fuego y por los días en la columna de humo. También eso era una manera de que Dios se manifestó a los hombres también a través de los sueños y visiones. Bueno, tenemos en la Biblia varios ejemplos que incluyen los sueños de José, Génesis, la visión de Daniel, la visión de Ezequiel sobre los querubines, etcétera. Es decir, hay muchísimos. Yo les resumí algunos. A través de los profetas, Dios habló a su pueblo a través de los profetas, quienes escribieron revelaciones y mensajes divinos. Ahí tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, y muchos otros fueron portavoces de Dios. También la ley y las escrituras, Dios se manifestó y comunicó la voluntad a través de la ley dada a Moisés en el monte de Sinaí, así como otros escritos inspirados que forman hoy la Biblia, y a través de Jesucristo, que es la revelación más perfecta, más completa que tuvo el Señor. Dice, la manifestación más completa y definitiva de Dios en la Biblia es a través de su Hijo Jesucristo, según Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es considerado la encarnación de Dios y su revelación más perfecta. También Dios tiene una manera de manifestarse a través del Espíritu Santo. Después de la ascensión de Jesucristo, Dios continúa manifestándose a través del Espíritu Santo, que guía, consuela y capacita a los creyentes. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés, Hechos 2, y mora dentro de los creyentes. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. También a través de los milagros y señales, Dios se manifestó a través de milagros y señales, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para mostrar su poder y autenticidad. Ejemplos incluye la apertura del mar rojo en Éxodo, la resurrección de Lázaro en Juan 11,
y muchos otros milagros realizados por Jesús y sus discípulos. Ahora, continuamos viendo otros atributos del Señor con el tema, esta vez vamos a ver el tema de la eternidad. Dice, la duración no tiene límites, su existencia en duración infinita es absolutamente perfecta, no ha tenido principio ni tendrá fin, y en su existencia no puede haber sucesión de pensamientos, sentimientos ni propósitos. Ni aumenta en nada su conocimiento, ni cambia en sus propósitos. Nosotros, para lograr madurez espiritual, necesitamos con el tiempo irnos acercarnos a la palabra del Señor, ir escuchando a las predicaciones, a las diferentes maneras que tenemos de alcanzar conocimiento acerca de Dios y de su palabra, para poder ir aumentando el conocimiento sobre Dios. Asimismo puede ser de cualquier tema, de cualquier ciencia. Es un recorrido progresivo que recorre el conocimiento humano. Sin embargo, el Señor, no podemos decir, no, cuando Dios creó la tierra estaba aprendiendo, estaba en preescolar en aquel tiempo, y ahora sí está en la universidad, tiene varias maestrías, ¿no? Ni aumenta su conocimiento, ni cambia sus propósitos, porque Él ha sido Dios desde antes de la fundación del mundo. El pasado y el futuro están inmediata e inmutablemente delante de Él, del mismo modo que el presente. Sí, nada ha cambiado para el Señor, porque eres Dios antes de la creación. Dice, Dios es omnisciente. La palabra omnisciente se refiere a la capacidad de Dios de tener el conocimiento completo y absoluto. Fíjense, completo y absoluto, no un pedacito de la historia, de todos los hechos, pensamientos y acontecimientos pasados, presentes y futuros. La inteligencia infinita de Dios, incluyendo su omnisciencia y sabiduría perfecta, es una verdad claramente enseñada en la Escritura. El conocimiento de Dios es infinito, no solo cuando el rango de los objetos que abarca, sino también en cuanto a su perfección. Es decir, no es la cantidad de cosas en las que Dios muestra su sabiduría y su infinita omnisciencia, sino en todo cuanto existe, y con ello muestra una gran perfección. Yo estoy leyendo, es decir, mi lectura personal, estoy leyendo actualmente, voy por acá por Ezequiel capítulo 41, y estaba leyendo. Ustedes saben que la historia del pueblo de Israel, Dios gastó todas las balas ahí con todos los profetas mandándole mensaje al pueblo de Israel, y Israel entraba por aquí y le salía por lo otro. Y de verdad me llamaba la atención cómo Dios le mostraba en este caso a Ezequiel cuál es el futuro del pueblo de Israel. Así se lo mostró también a los otros profetas, es decir, después de que sufrieran el castigo merecido que tenían, cómo iba a tener, cómo había una visión del Señor que se la reveló a sus profetas del futuro. Es decir, podemos ver en muchísimas partes de la Biblia cómo Dios no solo hablaba del presente, del pecado en que estaba inmerso el pueblo, sino lo que le iba a venir, y después cómo Él iba a tener misericordia del pueblo de Israel y en algún momento lo iba a hacer regresar. Es decir, Dios al control de todo en la historia pasada, presente y futura. Omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es la eficiencia infinita de Dios. No hay nada imposible para Dios. Ni chiquito ni grande problema es imposible para el Señor. Dice, la omnipotencia de Dios es la eficiencia infinita de Dios, residente en Él e inseparable de su divina esencia, y que puede hacer toda su voluntad sin limitación alguna, con excepción de lo que sea contrarios a las absolutas e inmutables perfecciones de su propia naturaleza. Usted nunca va a ver a Dios entrando en contradicción con Él mismo, ni entrando en contradicción una característica del Señor con otra, ni nunca va a ser algo que esté en contra de lo que Él ha dicho en su propia palabra. Dice, el poder de Dios es ilimitado en su rango e infinitamente perfecto en su modo de obrar. Es decir, a veces nosotros hacemos algo con una buena voluntad de lograr algo y lo hacemos mal. No es el caso. Dios, cuando hace algo, no se equivoca en nada, no se
no comete ningún error ni en el principio, ni en el medio, ni al final. Es perfecta su manera de orar, de tal manera que Él cumple su propósito, sí o sí. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Nos faltan alrededor de unos, creo que son como 6 o 8 aspectos de los que aborda este primer párrafo de este capítulo 2. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Calculé bien, pastor. Mire, sí.